nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Continuamos este tiempo de Pascua. El Señor resucitado se nos hace presente. En la palabra que escucharemos volveremos a oír a Cristo resucitado, que nos habla a todos y nos habla y habla especialmente a Pedro hoy como cabeza de la Iglesia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Que tu pueblo, Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos.
Y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se prostraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas, se ha compadecido del género humano. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El Señor le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas cosas en estas lecturas, así que solo escogeremos algún trozo de la primera, algún trozo del Evangelio. En la primera, el gran problema. Los apóstoles están predicando, han hecho algunos milagros, ya el Sanedrín los había cogido, los había puesto en la cárcel, y al principio fueron solo amenazas. Os prohibimos hablar en nombre de este Jesús el Cristo. Pero los dejaron libres. Vuelven a pasar cosas y milagros, la gente se convierte, vuelven a llamarlos. Os habíamos prohibido hablar de Cristo. Y ellos vuelven a anunciar a Cristo ante el Sanedrín. Aunque este trozo se los salta esta primera lectura, los hacen azotar, les dan los latigazos típicos y después de los latigazos les vuelven a prohibir que hablen de Cristo. Respuesta de los apóstoles. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Fijaros que no estamos tan lejos de esa época. Hoy también está prácticamente prohibido hablar de Cristo públicamente. No nos darán los azotes de la época, pero bueno, hoy en día quien hable de Cristo ya está muy mal visto. ¿Qué se creen si hemos de sacar cualquier signo público de cristianismo de las calles? Cristo se queda de quedarse solo, única y exclusivamente en el ámbito personal o de conciencia. Bueno, dentro de las iglesias, mientras estén permitidas, pues vale, dentro de las iglesias que se puede hablar de Cristo. Pero fuera, y si por lo que sea hay algún tipo de subvención, si se habla de Cristo, fuera, entonces no, fuera todas. Estamos en un mundo donde libertades sí, pero para todos, menos para hablar de Cristo. Ahí no hay libertad. Ahí en los sitios cerrados donde no molestes y después que todo el mundo se te pueda burlar fácilmente. Por desgracia es lo que tenemos. Un mundo bien lejos de Cristo que se cree libre cuando es esclavo. Es el mundo más esclavo de los últimos siglos y esclavo sobre todo de las ideologías, sobre todo de la ideología de género, donde es una esclavitud total, pero sobre todo esclavo del pecado, que es el alejamiento de Dios. Y a Dios se le dice siempre clara y llanamente: no te queremos para nada, fuera de nuestras vidas. Ese es el mundo de hoy, fuera de la vida pública, y porque no podemos prohibirlo en la privada, sino también, bueno, llegaban incluso ya a decirnos de colegios teóricamente católicos, de religiosos, donde ya tienen prohibido hablar de Cristo a los niños, porque si no ya perderían algunos de los alumnos. Se les tiene que decir a los padres que solo se les hablará de valores, pero no de Cristo, porque si no algunos no se apuntan, no tendrían el ratio y tendrían que cerrar. Y para no cerrar, pues no se les habla de Cristo. Y vienen ganas de decir: pues cerrad el colegio, ¿para qué servís? Si no es para hablar de Cristo, no vale tener un colegio cristiano. No, sí, educamos en valores, en valores. ¿Y qué son los valores? ¿Los valores de la ideología de género? Pues sí, esos son los valores en los que educan hoy nuestros niños en las escuelas cristianas. No en todas, pero en la mayoría. Es curioso cómo hemos pasado de un sistema en el que se decía que mejor una educación cristiana para los hijos, y hoy donde muchos padres se han dado cuenta de que mejor sacarlos de las escuelas cristianas y llevarlos a la escuela pública, donde al menos ahí tendrán la libertad en medio de musulmanes, ateos, agnósticos y todo, pero donde se respeta más que en la escuela cristiana, que a quien no se respeta es al católico que va a la escuela cristiana, con honrosas excepciones, pero muy pocas, de escuelas cristianas. Es el gran problema. Dios fuera hasta de las escuelas cristianas. El Dios de verdad, el Dios de las ideologías, no. El falso Dios, los ídolos, bien dentro. No os creáis que esto es de ahora.
esto se ha ido incubando durante muchos y muchos y muchos años. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a vosotros? Se repiten las palabras hoy. ¿A Dios o a nuestros gobiernos? ¿A Dios o a la alcaldesa? ¿A Dios o a los presidentes? ¿A Dios o a los legisladores? El cristiano sabe que solo Dios en Cristo tiene palabras de vida eterna. Los que mandan no. Son palabras que valen lo que valen ellos, o sea, bien poco. Mientras que el Evangelio de hoy es este Evangelio de Jesús resucitado. Un Jesús resucitado curioso. Están pescando, Jesús ha resucitado, pero Jesús se presenta de tanto en tanto en estos 40 días, no está permanentemente con ellos. Y unos cuantos apóstoles se van a pescar. Eran pescadores, al menos las dos parejas de hermanos, la de Pedro y Andrés, Juan y Santiago, aunque Andrés no sale presente hoy. Y estos con otros se van a pescar y hacen lo típico que hemos visto tantas veces. Se pesca por la noche, se sale con la barca y cuando empieza a amanecer, se pesca con luces, tienen como unos faroles, con ellos se acercan los peces a la luz, se tira la red y se pesca. Esa noche no han pescado nada y cuando empieza a salir el sol, solo que empieza a amanecer, ya no tiene sentido poner las luces, pues se vuelven, dejan de pescar, vuelven a la playa. Y dice aquí que Jesús aparece junto al lago, en la playa, pero no lo reconocen. No lo reconocen por dos razones. Una es que cuando Jesús es resucitado es el mismo pero extraño, les cuesta reconocerlo. Es glorificado, es diferente, es el mismo pero diferente. La segunda es que están a nos dice aquí, unos 200 codos, o sea, unos 80, 90 metros. Está amaneciendo, hay poca luz todavía, ya empieza a haber luz, pero poca, ven claramente una silueta. Hay el silencio típico cuando no hay mala mar. ¿Tenéis pescado? Es una pregunta que puede parecer rara, pero era normal. En aquella época era normal, incluso cuando en zonas de pescadores hasta hace poco, que cuando llegaban a las barcas a la playa, la gente les preguntaba, ¿tenéis pescado? Os lo compro. O sea, vendedme pescado. No, no hemos cogido. Tirad a la derecha, cogeréis. Tiran las redes a la derecha y se llenan. Y todo eso les empezó a recordar aquella otra pesca milagrosa a partir de la cual habían dejado las redes y habían seguido a Jesús. Y entonces Juan piensa, ve a Jesús, lo reconoce, es el Señor. Pedro se tira al agua, va a Jesús. Y encuentran a Jesús que ha preparado un fuego, a Jesús que está con un pez cociéndose a las brasas y con pan, traed del pescado. Habían recogido 153 peces grandes. Es un poco extraño todo esto del 153. San Agustín, que le encantaba el juego de los números, pues hará unas cábalas sobre qué quiere decir el 153. A mí me importa menos el 153. Él dirá que es el 1 más el 2 más el 3, así hasta el 16 o el 17. Bueno, el caso es que la pesca es grande. Y la pesca es diferente, aunque sea grande, a aquella que fue en el primer milagro. En el primer milagro simplemente les dice Jesús, tirad las redes, como diciendo, encontraréis todo tipo de pescado, pescad, coged, subidlo a la barca y encontraron mucho pescado. Ahora, después de resucitar, no les dice tirad las redes, tiradlas a la derecha. Y cualquier cristiano de la primera generación que oyese todo esto le recordaría lo que Jesús explica del juicio. Venid vosotros benditos de mi Padre, poneros a mi derecha. ¿Por qué
porque me disteis de comer, me disteis de beber, de alimentar, me disteis de vestir. Estaba enfermo y me visitasteis, desnudo en la cárcel, vinisteis a verme. ¿Qué pasa? Aquí dice a la derecha, en el otro no decía nada. Allí hablaba de muchos peces, aquí solo de 153 grandes. Algunos lo explican así, aunque es discutible, como es lógico. Allí estaba hablando al principio: os haré pescadores de hombres, iréis a todo el mundo, a todo tipo de hombres, y en la iglesia convivirán y estaréis en medio, como nos pasa a todos, de buenos y malos. Y entre todos, buenos y malos, tenéis que trabajar para el reino de Dios. Sin embargo, ahora, después de la resurrección, no habla de los de unos y otros, solo de los buenos y peces grandes. Como diciendo, ahora os tendréis que dedicar realmente a hacer crecer la iglesia, a buscar a gente buena, a hacer el bien a todos, sí, claro, a todos, pero hacer engrandecer la fe en aquellos que vayan con la disposición correcta. Alguno podría decir, ¿de qué sirve trabajar tanto por aquellos que no tienen ninguna disposición y no quieren convertirse para nada, y no dedicarse a aquellos que realmente están buscando al Señor y haciendo el bien? Y eso que parece una estupidez, pero es lo que a veces pasa. Muchas veces ha pasado en la iglesia que tienes una serie de gente que quiere trabajar, que quiere ser cristiana, y la abandonas. Y entonces te haces el 100% para aquellos que no quieren ser cristianos para nada. Aquellos que quieren ser cristianos los dejas morir y luchas para que los que no quieren ser cristianos sean cristianos. Y al final has perdido a unos y a otros. Por ahí parece ir el Evangelio. Y los invita Jesús a comer y cogen de ese pescado y después viene, después de esta comida, esta escena de Pedro y Jesús, en la cual da la impresión de que están presentes los apóstoles, todos mirándolo. ¿Qué pasa aquí? Y es una escena extraña. Jesús que le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y aquí empiezan las cosas a ser raras. Uno al principio no se da cuenta. Cuando va viendo más adelante dice, aquí pasa algo raro. La segunda, Jesús responde, apacienta mis corderos. O sea, sé pastor de mis ovejas, de mis corderos. Segunda vez, Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dice, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Pero en la tercera dice, se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Vamos a intentar a ver aquí qué pasa. Si os habéis fijado, las tres preguntas de Jesús son diferentes. La primera, ¿me amas más que estos? Usa la palabra amar, agape en griego, amar. Más que estos. La respuesta de Simón titubeante, sí, Señor, tú sabes que te quiero, no te amo, te quiero. Baja el nivel, filé. Malo. Jesús le ha preguntado por más arriba y tú te has ido más abajo. No le he dicho que le amas, sino le quieres. Bueno, pastorea mis corderos. Segunda pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas? Ya no más que estos, ya baja el nivel. ¿Me amas simplemente? Y Pedro vuelve a responder por lo bajo. Sí, te quiero, no te amo. Bajo. Pastorea mis ovejas. Tercera vez. Jesús ya no le dice, ¿me amas? ¿Me quieres? Vuelve a bajar el nivel. Por eso cuando hace esa pregunta se entristece Pedro. Porque le está como regañando a Pedro diciendo, oye, este amor que yo quiero de tuyo por mí, nada de nada, ¿eh?
y así todo yo te hago pastor universal. Y en mi nombre pastorearás las ovejas y las cabras, pero sube los niveles de amor, hijo mío, que estás muy bajo, que no funcionas así. Él se entristece y responde, sí, te quiero. No dice que le ame. El amor recordemos que hay muchos tipos de amor en griego. Aquí el agape es este amor profundo, que es el amor hacia Dios. Y el filé es el amor hacia los hermanos, hacia las cosas, pero no es el amor a Dios. Y allí falla Pedro. Y sin embargo, sabiendo que no es el ejemplo más grande de amor del mundo, lo será mucho más Juan, lo será mucho más a lo mejor otro apóstol, pero Jesús ha escogido a Pedro y le hace pastor de las ovejas y de los corderos. Y 3 veces pastor, lo que significa pastor universal, el gran pastor Pedro, en nombre de Cristo. ¿Por méritos de Pedro? No, está clarísimo. Simplemente por la elección libérrima de Dios, que hace lo que quiere cuando quiere. ¿Que habrá gente mucho más preparada que Pedro? Muchísimo. ¿Que gente que ame más que Pedro? Seguro. Pero Dios ha escogido a Pedro. Pues vale, pues Pedro no será el mejor, no será el que mejor hable, no será el que mejor predique, no será el que quiera más a Jesús, pero es el que ha escogido. Pues muy bien, tenemos a Pedro, y en Pedro a todos sus sucesores, o sea, los papas, que muchas veces no serán los mejores, ni los que mejor hablen, ni los que amen más a Jesús muchas veces, pero son los escogidos para ser los pastores en medio de sus debilidades. Aquí Jesús, aunque no lo ame del todo Pedro, ya le advierte: cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Dijo esto ardiendo con la muerte que iba a dar gloria a Dios. Pedro llegará no al filé, sino al agape, o sea, llegará realmente a amar del todo a Dios y lo mostrará con su muerte, dando la vida a Cristo, muriendo en cruz igual que Él. Bueno, igual que Él, según la tradición, pidió que lo crucificaran al revés, cara abajo, porque era considerado no digno de morir como Cristo. Por eso cuando alguna vez veáis la cruz invertida, cuidado a confundirla. Los satanistas se han apropiado la cruz invertida y entonces dicen, esto es satánico, cruz invertida. Pero la cruz invertida es la cruz de Pedro. Así muchas veces cuando veáis la silla papal, veréis una cruz invertida. Es la cruz de Pedro que muere con la cruz invertida porque no es digno de morir con la cruz de Cristo mismo. Por eso a veces recuerdo una polémica que hubo, mira, el Papa usa la cruz invertida, el Papa es satánico. No, no, es la cruz de Pedro. Así murió Pedro con la cruz invertida, dando mayor gloria a Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que en Cristo resucitado nos da la vida en plenitud. Por la Iglesia que en diversos países sufre persecución por el Evangelio,
para que obedeciendo a Dios antes que a los hombres sepa dar testimonio gozoso de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se ganan el sustento en trabajos penosos y difíciles, para que su trabajo sea debidamente valorado y se sientan comprendidos y agradecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los creyentes que hacen presente a la Iglesia en el mundo del trabajo, para que sepan dar testimonio de Cristo en sus ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que podamos reconocer al Señor como el discípulo amado junto al lago de Galilea, roguemos al Señor. Te rogamos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros por Jesucristo, tu Hijo, a quien has exaltado como jefe y salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, mira con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. De aviso, solo recordar, hoy es el primer domingo de mes, como tal, la colecta de hoy, como sabéis, es para las obras de la parroquia. Martes, como siempre, habrá la catequesis de adultos a las 20:30. Nos hemos olvidado de poner el horario en las carteleras, 20:30. Miércoles el curso bíblico de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto de la tarde. También miércoles el consejo parroquial y de economía a las 20:45. Y jueves las catequesis de comunión, poscomunión, confirmación y posconfirmación. Y ya por la noche a las 9 menos cuarto el estudio y meditación de las lecturas del domingo. Y recordemos también viernes, siendo primer viernes de mesa, y la adoración nocturna parroquial de 8:30 a 10 de la noche. También el rosario todos los días laborables a las 7 y un poquillo antes de las 7:30 de la tarde. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y me olvidaba una cosa, empezamos el mes de María. Mes de mayo, mes dedicado a María. Los que ya no os acordáis ni cómo se hace, encontraréis el folleto del mes de María, que mirad si es de toda la vida, que yo recuerdo, mucho antes de entrar en el seminario, cogerlo de allí, el mismo que hay todavía hoy, o sea, el mes de María de toda la vida. Es bueno rezar a la Virgen, y más en este mes que dedicamos especialmente a ella. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.